izquierda. Ahora, este dato voy a activarlo y lo voy a llevar y lo voy a alinear al lado medio. Luego, al otro dato en la parte superior. Estas son las tres posibles alineaciones, pero a nivel vertical, porque estoy interactuando con los botones de este apartado que hacen referencia a la alineación vertical. Ahora, si yo quiero alinear con respecto a la parte horizontal, yo también puedo decir que se alinee al lado izquierdo o que se alinee en la parte central o también que se alinee a la parte derecha. Miren que estos 6 botones de comando me permiten hacer eso. Pero seguro alguien me va a preguntar, y profesor, si yo quisiera que el texto, digamos, en una celda esté en el centro, ¿cómo lo hago? ¿Desde dónde lo habilito? Muy bien. Si ustedes quieren alinear al centro un determinado dato en una celda, ustedes tienen que alinear de la siguiente manera. Para ello voy a tomar este de acá y le voy a decir, alíñate a nivel horizontal y también alíñate a nivel vertical. Y miren, ahora el texto está en el centro a nivel de sus 4 componentes. Lado izquierdo, lado derecho, superior y la parte inferior. Ahora, si yo quisiera, de repente por ahí, alinear un determinado dato al centro o al medio, pero al lado derecho. Muy bien. Tú seleccionas la celda, luego aplicas al centro y luego al lado derecho. Ahí está. También puedo alinear al centro, pero en la parte superior. Entonces digo, súbete arriba y luego ponte al medio. Y miren que mi texto me ha obedecido solamente interactuando con estos 6 botones de comando. ¿Correcto? A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Ahí está Begonia, Hugo, Jenny y todos los que están en la sala. A ver, Lucero, parece que no entendiste lo que hemos desarrollado, pero lo que estamos haciendo es la alineación de nuestro dato dentro de una celda. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Nosotros podemos alinear el conjunto de datos en 9 posiciones diferentes. Como por ejemplo, acá tenemos alineado a nivel vertical, aquí tenemos una alineación a nivel horizontal y aquí tenemos una alineación mixta, tanto vertical como horizontal. Muy bien, no solamente podemos hacer eso con el bloque de herramientas o grupo de herramientas alineación. Nosotros también podemos interactuar con las orientaciones. Para ello, voy a agregar más texto con la palabra hola. Muy bien, voy a completarlo hasta este apartado. Muy bien. Como siguiente paso, voy a seleccionar todo este rango de datos y luego lo voy a alinear todo al centro. Muy bien. Ahora, como siguiente procedimiento, también nosotros podemos dar orientación. Y profesor, ¿qué es la orientación?
nosotros podemos de repente poner en diagonal, de arriba para abajo, de abajo para arriba, según la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, miren, para poder interactuar con la orientación, nosotros vamos a utilizar este botón de comando que hace referencia a la orientación, el cual nos permite girar el texto en un ángulo determinado. Entonces, para ello voy a hacer clic en la flecha. Y al hacer clic en la flechita, yo tengo otras opciones adicionales dentro de ello. Y entonces, la primera opción me dice que yo puedo darle una orientación con un ángulo ascendente. Y para poder visualizar, hagamos el clic. Y miren qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que mi texto ahora está en forma diagonal. Muy bien, profesor. Quiero el siguiente. El siguiente, ahora le voy a dar un ángulo ascendente o descendente. Ahí está. Profesor, se está entremezclando. Muy bien, nosotros le vamos a quitar el borde para poder visualizarlo de forma más limpia. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver. Tenemos una orientación con un ángulo ascendente. Tenemos un texto con un ángulo descendente. Y si vamos al siguiente y le aplicamos, miren, texto vertical. ¿Qué es lo que pasa con el texto vertical? Si hacemos clic, el texto se ha puesto en orden de arriba hacia abajo. También tenemos otro que hace referencia a girar el texto hacia arriba. Si no nos gusta eso, también podemos utilizar el giro del texto de arriba hacia abajo. ¿Y qué opciones más tenemos? ¿Solamente tenemos esas 5? No. Hagamos de cuenta que este ángulo ascendente es demasiado y queremos cambiar. Entonces también nosotros podemos personalizar los ángulos de orientación. A ver, profesor, selecciono la celda y me voy por este lado. Y luego me voy al formato de alineación de celda. Al hacer clic en esta opción, a mí de forma automática se me aparece esta ventana o se me despliega esta ventana. Y a este lado derecho, nosotros tenemos la opción de orientación. Muy bien, como ustedes pueden visualizar acá, tenemos una media circunferencia. Y dentro de esto, nosotros podemos fijar el ángulo del texto. Tal vez queremos de 15 grados. Muy bien, le aplico de 15 grados. Miren, a comparación de este ángulo con este ángulo. El texto tiene una ligera inclinación. A ver, profesor, una vez más, voy por acá, formato de alineación, y ahora le voy a poner 30 grados. Hago clic en aceptar. Miren, esta orientación ascendente ya es más pronunciada. Muy bien, profesor, quiero ver más componentes. Ustedes pueden insertar la cantidad de texto que vean por conveniente e ir interactuando con estas orientaciones. Miren por acá ahora. Voy a entrar y le voy a decir formato. No, ahora yo quiero un ángulo de 60 grados. También le aplico y mire. Quiero otro ángulo que sea mucho más efectiva. De repente quieren un ángulo de 75 grados. Miren cómo hemos ido variando. Pero seguro alguien me va a decir, profesor, ¿solamente vamos a subir de 15 en 15? No.
Si tú deseas de repente de 7 grados o de 6 grados, solamente seleccionas esa inclinación. Yo como por ejemplo puedo seleccionar un ángulo de 22 grados, que no es un número de repente entero, o mejor dicho, un número de ángulo conocido. Le pongo aceptar, también lo va a aplicar ese mismo ángulo. Profesor, ¿por qué solamente para arriba? También si ustedes desean, pueden cambiar el giro y la orientación sea para abajo. Miren, ahí está. Entonces, es cuestión de interactuar con estas orientaciones, porque estas orientaciones a nosotros nos va a dotar de recursos para poder manejar lo que es la distribución de nuestra hoja de cálculo de forma más eficiente. Y así no tendremos espacios vacíos con la cual nosotros nos podamos complicar de repente al momento de imprimir. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos imprimir un cuadro elaborado en Excel y al momento de imprimir no podemos encajarlo en una sola hoja? A veces nosotros interactuamos y queremos cambiar la orientación de la página, ni aún así entra. Entonces, en ese caso, también nosotros podemos interactuar con la orientación de la página para poder organizar de forma más estructurada el contenido de nuestro documento o de nuestra hoja de cálculo. Y ahora seguro alguien me va a decir, y profesor, si por error le he aplicado el ángulo, ¿cómo puedo hacer para ponerlo de forma horizontal nuevamente? Porque yo estoy yendo a la opción y aquí no hay ninguna herramienta que me permita poner de forma horizontal nuevamente mi texto. A veces también esto es un problema, pero un problema cuando nosotros no interactuamos con todos los botones de comando. Entonces, si queremos volver a ponerlo de forma horizontal todo, vamos por acá al formato de alineación y luego en este apartado seleccionamos el texto horizontal con 0 grados de inclinación. Una vez visualizada y seleccionada la inclinación recta, nosotros hacemos clic en aceptar. Y de un solo golpe, nuevamente, los textos ahora se encuentran alineados o con una orientación, ya en este caso, como nosotros hemos iniciado. Pero profesor, yo quiero el ejercicio anterior con todas las orientaciones. Ahora, ¿cómo lo recupero? Para recuperar todo, ustedes pueden ir a la barra de herramientas de acceso rápido. Y aquí ustedes pueden encontrar dos herramientas. Uno que nos permite deshacer y otro que nos permite rehacer. Profesor, ¿cuál voy a aplastar? Con este botón de comando, nosotros retrocedemos un evento hacia atrás. Y con este otro botón de comando, nosotros adelantamos un evento. Entonces, miren por acá. Al hacerle clic, ¿qué es lo que he hecho? He recuperado mi configuración anterior. Pero si yo hago clic en esto, he recuperado el último evento de donde he retrocedido. Y para poder interactuar mediante la combinación de tecla, nosotros podemos presionar control más Z o si queremos adelantar, control más Y.
eso sería los dos atajos utilizando combinaciones de tecla para ejecutar una determinada acción. ¿Correcto? A ver, por ahí de repente, ¿hay alguna pregunta? A ver, Lucero dice, ¿cómo hiciste, profe, el cuadro? A ver, Lucero, parece que ingresaste un poquito tarde. Para ello, nosotros vamos a seleccionar la columna y en la intersección nos ubicamos y arrastramos hacia el lado derecho para aumentar el ancho y a nivel de lo que son las filas, nosotros arrastramos seleccionando el conjunto de filas hacia abajo para aumentar el alto de las filas. ¿Correcto? Solamente esa es la interacción. Pero muchos ya seguros estarán preguntando también, y profesor, ¿en qué momento puedo interactuar con estas opciones o con estas orientaciones? Muy bien. Para ello voy a crear un nuevo o una nueva hoja de cálculo. Y en esta hoja de cálculo lo que voy a hacer es lo siguiente. En la primera celda voy a poner la numeración. En la siguiente voy a poner nombres y apellidos. O sea, es decir, estoy creando un registro de calificaciones. Muy bien, voy a agrandar el ancho de la columna. Luego aquí voy a poner nota 1. Luego nota 2. Luego nota 3. Y al final voy a poner el promedio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar la organización y la distribución de mis celdas, como por ejemplo, para el número. Voy a poner acá 2 y voy a trabajar con 10 estudiantes. Uy, a ver, por acá. Muy bien, hasta el número 10. Luego voy a agregar lo que son los nombres. De repente yo voy a poner, para poder dinamizar, estudiante 1, estudiante, estudiante 2. Luego lo voy a rellenar. Ya estoy haciendo uso de lo que hemos aprendido en la clase anterior. Luego voy a poner las calificaciones para las tres o para los tres rubros. Ahí está. Ustedes, si están con su computadora siguiendo el curso, también pueden ingresar estos datos. ¿Correcto? Muy bien. Yo voy a ingresar un poquito más rápido para poder agilizar y también manejar nuestro tiempo de forma adecuada. ¿Correcto? Muy bien, ya voy en el estudiante 6. Vamos para el estudiante 7. Vamos para el estudiante 8. Y el último estudiante. Correcto. Cuando nosotros ingresamos, miren cómo es que nuestros datos quedan. A veces es un poquito tedioso cuando nosotros tenemos estas situaciones y cuando no conocemos las funciones, aún más. Miren por acá. Voy a seleccionar la cabecera para no estar alineando uno por uno los datos dentro de la celda. Yo me voy a la cabecera de la celda, o mejor dicho, de la columna, selecciono todos los componentes y voy a decir, quiero alinear todo al centro. Muy bien, pero la columna nombres quiero que esté alineado al lado izquierdo. Miren, con 2 o 3 clics hemos organizado.
Pero lo que estoy visualizando es que en esta columna tengo demasiado espacio. Y cuando voy a imprimir, esto me va a ocupar demasiado espacio dentro de la hoja. Miren, voy a poner a imprimir y cuando pongo esto, solamente me sale una parte, no me sale el promedio. Entonces, organizar cuando aparece así es un poquito complicado para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros empezamos a ajustar las columnas a un determinado tamaño. ¿Y cómo se ajustan? Ya sabemos, ¿no? La columna con la que le sigue, la columna con la siguiente columna. En la intersección hacemos clic y luego arrastramos hacia el lado izquierdo para disminuir el tamaño y hacia el lado derecho para aumentar. Pero si nosotros queremos hacerlo de forma mucho más dinámica, nosotros de esa columna con la siguiente en la intersección hacemos un doble clic, doble clic, doble clic y doble clic. Y miren, ahora las columnas a nivel de su ancho se han ajustado al tamaño de su contenido. Muy bien. Luego selecciono la tabla. Luego de seleccionar le voy a aplicar los bordes. Pero miren por acá. Voy a tomar como referencia una celda y lo voy a marcar. En esa celda que está marcado, nosotros podemos visualizar que aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio que se está perdiendo. Entonces, si nosotros queremos ajustarlo de manera más exacta, podemos hacer clic y ajustar. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La descripción del título ahora no aparece de forma completa. Entonces, en estas circunstancias, nosotros podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la cabecera de las notas y le vamos a cambiar de orientación. Le vamos a cambiar la orientación o girar texto hacia arriba. Hago clic ahí y miren, ahora aparece y ahora sí puedo ajustar cada una de las columnas de forma más eficiente. También para promedios y deseo lo cambio. Y miren, ahora el espacio o el ancho que mi tabla me ocupa. Miren que por este lado hasta me ha sobrado espacio. Y ahora el registro, la tabla con la cual estoy interactuando está más compacto. ¿Correcto? A ver, vamos a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta. Begonia, ¿lo entendió? A ver, ¿quién es más? A ver, por acá, Julie Soto ha levantado la manito. A ver si desea participar, puede activar su micrófono, Julie. A ver, Lucero dice, no puedo. Vamos a repetir para que a ustedes les quede claro. Muy bien, entonces miren por acá. Voy a minimizar y nuevamente. Lo único que yo estoy haciendo es que cuando yo he iniciado, mis textos estaban de esta manera. Así, ocupando espacios demasiado grandes. Y en cada celda he ido perdiendo de repente espacios dentro de mi hoja que tal vez me hubieran servido para agregar más columnas.
Entonces, si yo quiero cambiar la orientación del texto, ya sabemos, ¿no? Tenemos que seleccionar esas celdas donde queremos cambiarle la orientación. Seleccionamos las 4 celdas y luego nos vamos a ir a la herramienta de orientación. En esto hacemos clic en la flechita y luego le vamos a indicar que el texto se pueda girar con sentido hacia arriba. Selecciono y miren, el texto ahora está con sentido hacia arriba. Y ahora yo puedo ajustar estas columnas de forma más eficiente. Ahora, si yo quiero hacerlo de forma más dinámica, lo único que yo necesito es hacerle doble clic en la intersección de la columna con la siguiente. Si yo quiero ajustarlo, esta columna es esta, y la siguiente es esta, y la intersección es esta ubicación. En esa ubicación hago doble clic. Para el siguiente también, y miren que las columnas se han ajustado al tamaño del texto que está dentro de cada una de sus celdas. ¿Correcto? Ese es el procedimiento que nosotros estamos haciendo. A ver, Lucero dice, profe, ¿cómo se hace el cuadro como tú lo hiciste? Por eso quería la cámara o el micrófono para poder ver y cómo hacerlo. A ver, en este momento está habilitado todo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es guiarse con lo que estamos realizando. No estamos haciendo una cosa muy complicada. Solamente tienen que seguir el proceso que yo estoy realizando. Porque nosotros estamos elaborando todo este proceso de cero para que ustedes puedan interactuar de forma paralela conmigo y lograr esta apariencia o esta estructura que yo estoy desarrollando. Entonces, las orientaciones de texto que nosotros podemos manejar es de esta manera. Para esto sirve esta orientación. Entonces, como ustedes han podido visualizar, es un recurso muy importante. Muy bien, no solamente vamos a interactuar con esas herramientas, todavía a nosotros nos falta lo que es las herramientas o los botones de comando, como por ejemplo que nos permiten aumentar, disminuir sangría. También vamos a interactuar con la opción de combinar celdas o un conjunto de celdas, ¿correcto? Y también tenemos el ajuste dinámico de los textos de cada celda que nosotros vamos a interactuar. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es pasar a este botón de comando, combinar. Ahora hagamos de cuenta que encima de esta tabla que nosotros hemos creado, queremos agregar la descripción, como por ejemplo, registro de calificaciones 2020. Entonces, si yo voy a escribir, miren, registros o registro de calificaciones 2024. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mi texto no está ocupando la parte central o no está distribuido de forma dinámica al centro de este título. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en esta situación, nosotros seleccionamos las celdas de este encabezado
Al seleccionar estas celdas, como siguiente paso, podemos combinarlo o podemos hacer que esas 6 celdas seleccionadas ahora se comporten como uno solo. Miren por acá. Hagamos de cuenta en este apartado. Nosotros tenemos una celda y 2 celdas. Las celdas son independientes. Ahora lo que yo quisiera de repente es seleccionar las 2 celdas y volverlo en uno solo. Si yo quiero hacer esa interacción, yo tengo que utilizar este botón de comando que hace referencia a combinar y centrar. Entonces, si yo le hago clic en este botón, miren qué es lo que ha pasado. Las 2 celdas seleccionadas, ahora que le he aplicado o le he hecho clic en ese, ahora las 2 celdas son como uno solo. Entonces, a ese proceso, nosotros dentro de Microsoft Excel lo denominamos como combinar celdas para que se comporten como si solo fueran uno. Si yo deseo, puedo seleccionar 3 celdas y luego combinarlos. O de repente no solo así, de repente quiero todo este bloque o este rango combinarlo. Lo seleccionamos y hacemos clic en combinar. Miren, en visualizar que las celdas se han combinado. Pero, profesor, ahora que lo he combinado, todas esas celdas van a ser como uno solo. Y si lo quiero borrar o si lo quiero eliminar, ¿cómo lo voy a hacer? Para ello, también hay una herramienta. Seleccionan la celda que ustedes han combinado, pero en esta oportunidad, ustedes ya no van a hacer clic en este botón, sino al botón que está al lado derecho. Y al hacer clic en este botón o en este apartado, a nosotros nos muestra estas herramientas adicionales. Y entonces, si nosotros queremos dividir o separar esas celdas tal como estaban al inicio, nosotros tenemos que seleccionar la opción de separar celdas. Y al hacer clic, de forma automática, las celdas se han vuelto a separar y a ponerse como al inicio. Miren, voy a hacer nuevamente para esta celda. Voy por acá a este botón y le voy a decir separar. Y miren, esto que se estaba comportando como una sola celda, ahora son celdas diferentes. Para este bloque de igual manera, voy a seleccionar y voy a ir por acá y le voy a decir separar celdas. Y miren que nuevamente volvió a aparecer las celdas. Ahora sí, en este título vamos a combinar esta celda ¿para qué? Para que se distribuya mejor nuestro contenido. Ahora sí, el texto, luego de haber combinado ese conjunto de celdas, ocupa la posición central de toda esta celda combinada, el cual le dará una mejor apariencia a nuestra tabla o a nuestro documento dentro de la hoja de cálculo. ¿Correcto? Entonces, ese es el proceso. Pero seguro alguien notó algo aquí. Profesor, aquí usted lo ha vuelto a dividir o separar y las celdas o los bordes de las celdas se han pintado. Profesor, estoy tratando de buscar la herramienta que me elimine esos bordes que se han asignado. ¿O desde dónde, profesor, lo puedo borrar? Si ustedes
por error han aplicado el borde lo pueden borrar seleccionando si desean uno por uno y luego viniendo a este botón de comando. En este botón de comando hacemos clic y profesor, ¿cuál voy a seleccionar? La opción de sin borde. Hago clic ahí y ya lo borré del último. Si hago otro clic ahí, borré de este lado. Pero si yo hago clic aquí, miren qué ha pasado. Parte de mi tabla también lo ha borrado el borde. Y profesor, ¿cómo lo puedo agregar nuevamente el borde? Ustedes seleccionan la celda de donde se ha borrado el borde y vienen por acá y le aplican todos los bordes. O de repente solamente aplican el borde que le falta. Porque si ustedes visualizan aquí, a esta celda le falta el borde derecho. Entonces voy por acá y le aplico el borde derecho. Y ya está solucionado. A ver, hasta este apartado de repente hay alguna pregunta. Muy bien. A ver, Rolly dice, profe, en un caso que yo haga mi cuadro sin dejar ni una fila ni una columna y al final quiero aumentar como en este caso el encabezado, ¿cómo puedo hacer? Muy bien. Hagamos de cuenta que nosotros hemos trabajado así al cero, o sea, desde el inicio de la tabla. Si ustedes quieren agregar una fila, van a la sección de fila o a la cabecera de fila. Hacen clic en la cabecera y luego le hacen clic en insertar. ¿Correcto? Insertar. Y miren, se ha agregado una fila. Ahora, si quieren agregar más, hacen otra vez. Pero profesor, digamos, yo quiero agregar 5 filas en la parte superior. Entonces yo puedo seleccionar las 3 filas y si yo selecciono y hago clic derecho en insertar, miren, se ha agregado 3 filas más. Ah, profesor, yo quiero aumentar una columna. Si quiero aumentar una columna o agregar una columna, siempre interactuamos con la cabecera. En la cabecera hago clic derecho y le hago clic en insertar. Y miren, se está agregando o insertando más columnas. Entonces, de esa manera es que ustedes pueden agregar más filas y más columnas dentro de la hoja de cálculo. ¿Correcto? Muy bien, Rolly. ¿Alguna otra pregunta por ahí tal vez relacionado al tema? Muy bien, Verónica. Entendió. Correcto. Entonces, continuamos con la siguiente herramienta. Profesor, yo quiero agregar después del estudiante 4, una columna o mejor dicho, una fila en blanco. ¿Cómo lo agrego? Entonces, miren por acá. Si yo quiero agregar una fila después del estudiante 4, yo me tengo que situar en el estudiante 5. Y luego hago clic en la cabecera del estudiante 5 en la fila donde está el estudiante 5 y luego le hago clic en insertar. Y miren, también puedo agregar una fila o si deseo también puedo agregar una columna en el intermedio de toda la tabla con la cual yo estoy interactuando. Y ahora, si ya no lo quiero, también voy a la misma cabecera de la columna y hago clic derecho, eliminar. Si quiero para la fila, igual manera. La fila que quiero eliminar
selecciono su cabecera y hago clic derecho y luego le pongo o hago clic en eliminar. Ese es el proceso con el cual nosotros podamos o podemos agregar filas y columnas adicionales en la ubicación que nosotros querramos dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente herramienta con la cual vamos a interactuar. Ahora voy a bajar un poquito y miren lo que voy a hacer. Pero mejor para que ustedes vean, interactúen de forma paralela conmigo, voy a crear una nueva hoja. ¿Correcto? Una nueva hoja. Ahora voy a acercar esa hoja para que ustedes vean. Hagamos de cuenta que ahora, dentro de nuestra hoja de cálculo, nosotros queremos agregar texto. De repente, la palabra bienvenidos en una celda y en la siguiente voy a poner al curso de. En la siguiente celda voy a poner ofimática profesional. Profesional. Y en la siguiente celda, nivel básico. De seguro notaron una situación que muchas veces es muy común. Hemos escrito la palabra bienvenidos y como el ancho de la columna es más pequeño al tamaño de la letra, ¿qué es lo que ha pasado? Lo ha escondido y solamente parte de la S aparece. Voy a acercar un poquito más para que ustedes visualicen. Miren por ahí. Miren aquí del texto o de la palabra que he agregado bienvenidos, la S no aparece. Aquí me faltó al curso. Muy bien. Y también parte de la E ya se está cortando. Y de la palabra ofimática profesional solamente aparece el texto ofimática y la P solamente una parte. Y entonces, en muchos casos, suele pasar esto. ¿Y cómo nosotros podemos solucionar? Si nosotros queremos solucionar esta situación, nosotros tenemos que activar, ¿para qué? Para que cuando el texto sea más grande que el ancho de la columna, dé un salto de línea. Miren, para que ustedes vean. Voy a seleccionar esta celda, donde está el texto ofimática profesional. Para que este texto aparezca en dos filas o en dos líneas, yo voy a ir a este apartado y voy a activarlo. Al hacerle clic, miren que de forma automática me ha dado o me ha generado el salto de línea. Y dice la palabra ofimática, profesión, y la A lo ha pasado, lo está cortando y lo está pasando a la siguiente línea. Entonces, cuando nosotros queremos hacer eso, tenemos que activar este botón de comando. Y si queremos hacerlo todo en un solo golpe, seleccionamos todo y lo aplicamos. Y si nos encontramos en esta situación, y todavía el texto está desordenado y no podemos lograr de repente lo que queremos mostrar o cómo queremos organizar.
Muy bien, ustedes pueden seleccionar estos textos o estas celdas. Luego nos vamos a este botoncito de comando que está con una flechita hacia abajo. Al hacer clic ahí, nos despliega esta ventana con la cual ya hemos interactuado anteriormente. ¿Y qué nos dice acá? Hay una opción, control de texto. En este control de texto, nosotros hemos activado ajustar texto. Ahora lo vamos a desactivar. Una vez desactivado, seleccionamos la siguiente opción, reducir hasta ajustar. Selecciono y le pongo o le hago clic en aceptar. Y miren ahora qué ha pasado. Ya no me ha dado el salto de línea. Es más, ahora el tamaño del texto lo ha reducido hasta que se ajuste al tamaño de la o del ancho de la columna. Y si yo aumento el texto también, de forma gradual, va aumentando su tamaño. Miren, por acá si reduzco, el tamaño del texto se ha reducido o se está reduciendo de forma gradual como yo lo estoy haciendo con esta interacción. Entonces, esta también es un recurso para que ustedes no tengan esa dificultad de aplicar un determinado formato y el texto no aparezca en la celda de forma completa. Al activar esta herramienta, los textos aparecerán de forma completa y de acuerdo al tamaño que le voy a ir aplicando, también se va a ir, como quien dice, redimensionando o disminuyendo el tamaño hasta adaptarse en esa celda. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, Rolly por ahí de repente tiene pregunta, Begonia o alguien. Muy bien, ahí está Hugo, Rolly y todos han entendido. A ver, adelante Lucero, puedes activar tu micrófono y participar. ¿Correcto, Lucero? Lucero tiene la manita levantada. O si no, tu duda, Lucero, si no puedes activar el micrófono, puedes escribirlo en el chat para yo darle la lectura y tal vez despejarte la duda y la inquietud que tienes sobre lo que estamos explicando. Muy bien, entonces continuamos. Regresando a nuestra ventana principal, ya sabemos utilizar el ajuste dinámico del tamaño del texto dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien, regresando a la hoja número 2, vamos a hacer la siguiente interacción. Ahora hagamos de cuenta que yo, por alguna X situación, visualizo que mi texto está muy pegado al lado izquierdo. Si yo tal vez Hola, profe. espacio quiero aumentarlo. A ver, adelante. Hola, profe. Adelante, Lucero. Una pregunta. Diga. Una pregunta. Le escucho. Adelante. ¿Cómo se hace el 4 que hiciste? Muy bien. Para lo que nosotros estamos explicando, el cuadro ya lo hemos explicado también una y otra vez.
Al final voy a hacer Pero no un me sale, resumen. profe. Ok, No sé cómo hacer. ya, por eso, al final voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho para que nada quede en el aire, ¿correcto? Al final voy a hacer el resumen explicando cómo se ha desarrollado o cómo se ha hecho el cuadro. ¿Correcto, Lucero? Entonces, vamos a continuar para no dilatar mucho el tiempo, porque si no, no vamos a terminar. ¿Correcto? Entonces, miren por acá. Cuando nosotros queremos de repente alejar o separar el texto de la línea que está al lado izquierdo, nosotros podemos utilizar estos dos botones de comando. Si queremos alejar, aplastamos el botón que hace referencia al aumento de sangría. Y entonces miren, si yo voy aplastando de forma gradual, el texto se va alejando de la parte lateral izquierda hacia el lado derecho. Si aplastamos más, iremos interactuando y esa interacción que nosotros hacemos se denomina como aumentar o disminuir la sangría. Hagamos de cuenta de que de todos estos estudiantes, yo quiero alejar a todo esto, este listado del lado izquierdo un poquito más hacia el lado derecho. Entonces aumento la sangría. Y entonces miren, ahora los textos ya no están muy pegados al lado izquierdo. Ahora se han separado. Si yo quisiera separarlo más, hago clic aquí y sigo separando más. Entonces, esta herramienta nos permite interactuar de esa manera. Muy bien. Entonces, con toda esta explicación y detallado, ahora nosotros hemos aprendido a organizar y a distribuir de forma más exacta los contenidos de cada una de las celdas. Entonces, hasta este apartado o hasta este punto, nosotros hemos terminado con la alineación de de nuestro conjunto de datos dentro de la hoja de cálculo. Ahora, para el siguiente bloque de herramientas, nosotros vamos a detallar lo siguiente. En el bloque de herramienta número, nosotros podemos observar que tenemos una cantidad limitada de botones de comando. Pero seguramente alguien ya se va a preguntar, ¿y profesor, para qué sirven esos? Para ello, yo voy a agregar números en 4 celdas. En la primera celda, si yo hago clic en el porcentaje, a este número lo convierte en porcentaje. Y profesor, ¿para qué sirve eso? Si nosotros de repente por ahí queremos calcular el porcentaje de algún determinado cálculo, nosotros podemos hacerle clic en esta opción. Miren, si yo hubiese insertado 0.12, esto a nivel porcentual, ¿a cuánto equivale con respecto a un total? Entonces, yo si quiero interactuar de esa manera, hago clic en el porcentaje y el 0.12 equivale a un 12% si hablamos de un 100%. Pero lo que yo quiero que entiendan no es esta parte. Miren por acá. Nosotros dentro de Microsoft Excel
podemos trabajar con diferentes tipos de datos. ¿Y dónde podemos visualizar esos tipos de datos? Aquí. Si hacemos clic en la flechita, miren por acá. Tenemos que Microsoft Excel trabaja con datos de tipo numérico, con datos de tipo moneda, con datos de tipo contabilidad, con datos de tipo fecha corta, con datos de tipo fecha larga, con datos de tipo hora, porcentaje, fracción, científica y texto. Entonces, Microsoft Excel no solamente toma en cuenta un tipo de dato. Y cada uno de estos tipos de datos tienen una apariencia o un formato diferente. Para ello, y ustedes lo visualicen, voy a poner los mismos datos 12, 12, 12 en varias celdas. Y miren por acá. A la primera columna le voy a aplicar el formato del tipo de dato número. Y para ello selecciono el número 12 y voy a ir por acá y le voy a aplicar tipo de dato número. El tipo de dato número tiene este formato. Y este formato es 12.00. O sea, los números se consideran dentro de una celda con 2 decimales. Ahora voy a poner el siguiente tipo de dato que va a ser el tipo de dato moneda. Entonces, si ahora yo selecciono el tipo de dato moneda, para ello selecciono el número 12 y luego voy a ir acá y aplicarle moneda. Hago clic y miren qué ha pasado. Muchas veces nosotros cuando insertamos una cantidad de moneda, nosotros agregamos también el símbolo, el de soles slash y luego el 12. Pero no se agrega así. Cuando nosotros interactuamos con el tipo de dato moneda, solamente tenemos que seleccionar. Ahora vamos a interactuar con el tipo de dato contabilidad. El tipo de dato contabilidad para nosotros es mucho más interactivo. Selecciono la celda donde está el número 12 y ahora voy a seleccionar y aplicar el tipo o el formato de dato contabilidad. Si le hago clic, miren, el tipo de dato contabilidad a mí me muestra este formato, en el cual el símbolo de la moneda ya no está pegado a la cantidad. Es más, está alineado al lado izquierdo de la celda, el cual me da la visibilidad mucho más limpia si yo quiero trabajar de repente con cantidades mucho más altas. Seguidamente tenemos el tipo de dato fecha corta. Y si nosotros seleccionamos el 12 y le aplicamos el formato de fecha corta, miren qué es lo que me ha mostrado. Solamente he puesto el número 12 y el 12 lo ha convertido como el 12 de enero de 1900. ¿Esto qué significa? De que Microsoft Excel toma en cuenta la fecha a partir desde el 1 de enero de 1900. Ahora vamos a interactuar con fecha larga.
qué es para nosotros o cómo se representa un tipo de dato de fecha larga. Para ello también seleccionamos el 12. Luego vamos por acá y le aplicamos el tipo de dato fecha larga. Cuando a ustedes les aparezca esta nomenclatura o esta apariencia, no se preocupen. Esto aparece cuando el tamaño de la celda es más pequeño que el contenido. Si aumento el ancho de la columna, ese formato desaparece. Y entonces, un formato del tipo de dato fecha larga aparece el día, la fecha, el mes y el año. Jueves 12 de enero de 1900. ¿Correcto? Ahora, el siguiente tipo de dato es el tipo de dato hora. También el tipo de dato hora tiene un formato diferente. Miren que si yo pongo de repente 8, lo convierte en otro formato. Pero yo tengo que poner todos los datos completos, porque aquí si pongo 8, 8 solamente significa al día. Entonces tengo que poner 8 de repente 12 slash del 2024, a ver, slash del 2024, espacio 8, 2 puntos con 12 minutos. Este es el formato. Miren, 8 y 12 minutos. Y también aparece el segundo. Yo lo puedo agregar si deseo también el segundo. 56. Miren, este es un formato de hora. También tenemos el formato de porcentaje. Muchas veces, también cuando a nosotros nos piden calcular el porcentaje, a veces tenemos que digitar y poner el porcentaje. No. Si ustedes quieren representar el 12, ustedes solamente ponen 0.12. Y a este 0.12 le aplicamos el formato de porcentaje. Le hacemos un clic y mira, lo convierte en 12.00%. Luego tenemos el formato de texto. El formato de texto está en la parte final. Y si ponemos clic o seleccionamos este formato, ahora a este número lo está interpretando como si fuera texto. Y entonces, estos son los formatos con los cuales o con los tipos de datos que nosotros podemos interactuar dentro de una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Pero, profesor, cuando yo quiero aplicar el porcentaje, yo no quiero que aparezcan los dos ceros que hacen referencia a la parte decimal. ¿Cómo los quito, profesor? Ustedes lo pueden quitar utilizando estos dos botones de comando, el cual uno de ellos hace la función de aumentar y la otra de disminuir. En este caso, ¿queremos aumentar o disminuir? Queremos disminuir. Entonces, hago un clic, queda un decimal, hago otro clic y ya no tengo decimales. A ver, profesor, nuevamente en número, quiero visualizar para que se me quede claro. Muy bien. Seleccionamos la celda.
o un conjunto de datos que tiene tantos decimales. Muy bien. Profesor, yo quiero aumentar. Quiero trabajar con 5 decimales. Muy bien. Utilizas este botón de comando. Clic, ya tiene 3. Un clic más, ya tiene 4. Y otro clic, 5 decimales. No, profesor, ahora quiero quitarlo. Haces un clic, 2 clics, 3 clics, 4 y 5. Ahora el número no tiene decimales. Profesor, quiero convertirlo ese 12 a 1200 o a 12000. Muy bien, acá tienes una herramienta que te permite volver a un formato inicial con la cual hemos interactuado. Ahí está. Si quiero quitar, lo quito. Si yo quiero volverlo a un formato de contabilidad, ahí está. Voy aquí y le aumento, se activa esa opción. Entonces, yo puedo ir por acá nuevamente y aplicarlo para que aparezca. Si yo quiero desaparecerlo, hago clic en esta opción. Y miren, ya está. Profesor, yo quiero cambiar la simbología de la moneda. Yo estoy haciendo cálculos con el dólar. ¿De dónde lo cambio, profesor? Porque ahí está solamente con soles. Si tú quieres cambiar esta simbología de soles, tú vas a esta opción de aquí. Formato de número de contabilidad y haces clic en la flechita. Y miren, acá te aparece. ¿Quieres euros? Pero profesor, no hay dólares. Entonces vas a la opción de más formatos de contabilidad. Haces clic y aquí te aparece esta ventana y en esta ventana eliges el tipo de moneda o la representación de tu moneda que tú veas por conveniente. De repente quiero el español, que es el dólar de los Estados Unidos. Selecciono y le pongo en aceptar. Y miren, la simbología de soles cambió a dólares. Profesor, quiero a euros. Vas por ahí, seleccionas euro. Y el euro no se pone adelante, sino se pone al otro extremo. Y miren, cada formato tiene su uso y también tiene una representación diferente. Entonces, esto sería con respecto al uso del bloque de herramienta número. Con esta hemos aprendido a diferenciar que un formato o un tipo de dato no es igual a la otra. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Arnaldo. A ver los demás, por favor. Damos la conformidad o si tenemos alguna duda también podemos preguntar. Muy bien, Lucero. Para la siguiente clase, Lucero, por favor, tienes que conectarte al inicio de la clase, porque si nosotros nos vamos a conectar ya cuando ha pasado 10 o 20 minutos, vamos a perder la hilación. Pero para que ustedes repasen, de cómo hemos hecho cada uno de los ejercicios y las interacciones, pueden visualizar el video que se está grabando, que el día de mañana nuestra coordinadora les va a compartir en el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces, si no hubiera preguntas o dudas, estaríamos dando por concluido esta sesión hasta este punto. Entonces, de parte de nuestra institución, reciban los cordiales saludos.